Las actas de la sesión 286, 287 y 288 se dan por aprobadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, no hay cuenta. Perfecto. Entonces, no le puedo ofrecer la palabra sobre la cuenta. Vamos a suspender unos minutos. Se suspende la sesión. Entrando entonces al orden del día, necesitamos, tenemos ahí como fácil despacho, ¿no es cierto?, un proyecto que lleva un buen tiempo aquí en el Congreso, ¿ya? Y que en su momento fue aprobado en general y en particular y volvió para segundo informe, ¿no es cierto?, que es el que modifica la competencia de las causas de la comuna de Teodoro Schmidt y lo que hace en definitiva es radicarlas en el tribunal de Tolten y que no esté radicado en el tribunal, ¿no es cierto?, de Nueva Imperial, porque le queda bastante más lejos, ¿ya? La verdad es que en su momento se intentó que se pudiera crear un tribunal en Teodoro Schmidt, eso fue la intención, por eso se paralizó esto y se pidió un estudio para ver si se justificaba crear un tribunal en Teodoro Schmidt y la respuesta fue negativa y existe un tribunal nuevo hoy día en Tolten y por lo tanto esto ya está aprobado en general y en particular también en la comisión. Volvió solo para un segundo informe acá y quisiera yo saber, digamos, si lo que corresponde entonces ahora es, si no hay indicaciones, despacharlo nuevamente a la sala, ¿no? Presidente, este proyecto tendría con este trámite 3 informes, porque tuvo un primer informe, después se mandó un primer informe complementario y después volvió a la sala y se mandó para un segundo informe complementario, pero para el solo efecto de escuchar al alcalde de... Y se hizo. Y ese trámite se hizo el año 2014. Y en lo sustancial me gustaría referir lo que el alcalde señaló en su oportunidad. Dice, el alcalde informó que la mayoría de la población vive más cerca de Nueva Imperial que de Tolten, por lo que propuso dividir la comuna de modo que quienes viven en la localidad de Hualpín queden sometidos a la jurisdicción de los tribunales de Tolten, manteniendo el resto de los habitantes bajo la jurisdicción del Tribunal de Nueva Imperial. Si no es posible dividir la comuna, sea en lo que prefiere mantener la actual competencia de los tribunales en Nueva Imperial. Sí, recordemos que los 2 diputados de la zona en su momento son autores de este proyecto, ¿ya? Los 2 diputados del distrito, y hay como cierto consenso en aquello, sobre todo, digamos, porque hay un nuevo tribunal, el diputado Tuma es uno de los autores de este proyecto y el diputado René Manuel García, son los 2 autores del proyecto. ¿Ah? ¿Sí? ¿René Manuel está o no? Ninguno. No, sí, es de René Manuel. ¿Los autores? Los autores del proyecto son la diputada Rubilar, los diputados Becker, el diputado Pedro Brown, el diputado Edwards, el diputado García Don René, el diputado Rosauro Martínez y el diputado Germán Verdugo. Y de los ex diputados señores Mario Bertolino y Franz Sauerbaum. ¿Está a favor? Sí fue... Eso es, presidente. Bueno, pero lo que ocurre es que lo que corresponde a nosotros es despacharlo igual a la sala, porque tiene que producirse la sala, porque ya se cumplió con el trámite, además se pidió un informe nosotros a la Cámara, despachémoslo a la sala para que no lo tengamos nosotros aquí en la comisión. Simplemente adoptar el acuerdo e insistir en lo planteado en el primer La informe sala, nada más complementario y en los mismos términos que... ¿Ya? Despachémoslo para la sala nuevamente. Así se acuerda. En segundo lugar, corresponde abocarse al proyecto iniciado en moción que exige que en el decreto promulgatorio de la ley conste el nombre de los autores del proyecto cuando se trate de una moción parlamentaria. Si le parece, a la Secretaría puede dar una breve relación del proyecto. Se explica por sí mismo, pero ¿cómo opera al menos? Lo tengo ahí en la mano. Presidente, sobre este tema
está en trámite en distintas instancias, por lo menos unos 3 proyectos al respecto. El que está más avanzado es el boletín 5.941, que está en segundo trámite constitucional en el Senado. Y que los mismos términos establece de que tratándose de moción. No, estoy contando de que hay más proyectos que están más avanzados en su tramitación. Entonces, para el que lo tenga presente, sí se va a despachar el que estamos nosotros discutiendo, que está recién en primer trámite constitucional. ¿Eso lo podemos despachar? ¿Eso permitiría que se ¿Lo podríamos despachar? No se pueden refundir. No, pero es que pasando al Senado se pueden refundir allá. Sí. Y también nosotros tenemos radicado acá un segundo proyecto, que es el 2486, que está con indicaciones, pero este lleva ya tiempo, como unos 4 años radicado aquí en la comisión y nunca se ha tratado. Está la tabla fácil despacho. Tenemos 2 posibilidades. Lo despachamos de inmediato, ya, este proyecto que fue el que nos solicitaron los autores, o si es que se pide que se fusione con el otro que está en el mismo trámite constitucional. ¿Qué le parece? ¿Lo despachamos ahora o proponemos la fusión? Lo que pasa es que nosotros no podemos proponer la... No, pero no fusión. está en segundo trámite con este. Podemos proponerlo a No, la no, sala. este tampoco está en el mismo trámite porque es un segundo trámite constitucional que está en la comisión con indicaciones para ser votado. Segundo trámite constitucional, venía del Senado. Exactamente, es una moción de los... ¿Este está en primer trámite? Perdón, está en primer trámite. Sí, está indicaciones en la sala. No, este podría pedirse la fusión porque es primer trámite constitucional y segundo reglamentario. Este se podría fusionar. Los autores de ambos, ¿no? Uno del Maestro York y el otro no le damos el pe. Despachemos este nomás. ¿Ya? Ustedes resuelven. Si quieren lo votamos en general y particular. Lo importante, yo creo que hay cierto consenso en la comisión y yo diría en la Cámara de que es inaceptable lo que ha ocurrido en muchos proyectos antes y ahora, ¿no es cierto? De que hay iniciativas que son presentadas por los parlamentarios, que luego el Ejecutivo presenta un mensaje, ni siquiera muchas veces se refiere a ellos en la exposición de motivos, ¿ya? En algunos casos lo hace, en otros no, y resulta que los parlamentarios quedamos con proyectos que hemos presentado, que nunca se les pone urgencia, que quedan indicaciones pendientes del Ejecutivo y aparecemos con los proyectos pendientes y creo que sería justo para reivindicar la labor parlamentaria que en definitiva aquello lo pudiéramos sacar adelante. A lo mejor para el Senado sería bueno que enviarle un segundo proyecto, a lo mejor los motiva a poder tramitarlos conjuntamente con el que ya tienen. Si le parece a la comisión, lo despachamos en general y en particular. ¿Si le parece? Diputado informante. Diputado informante. ¿Quiénes son los autores? Si hay alguno de los autores aquí. Diputado Becker, diputado Monker, don Nicolás, Paulsen y Rate. No hay ninguno integrante de esta comisión. ¿Diputado Zafiro quiere ser diputado informante de este proyecto? No, el decreto promulgatorio. Decreto promulgatorio. Ya, sí. Parece que cale mucho tiempo a poder resumir el debate de la comisión sobre el proyecto. Diputado informante. Perfecto. Estamos rápido hoy día. Luego tenemos entrando al orden del día, lo que corresponde es continuar con la discusión del proyecto que modifica el Código Penal o relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y administración desleal, y la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los delitos de lavado activo, financiamiento del terrorismo y delito de cohecho que indica boletín 10.739-07. Quedó pendiente solo, ¿no es cierto?, el tema de la indicación de la ley orgánica de municipalidad. Yo prefiero que al final tengamos por no presentar esa indicación, ¿ya? La anterior,
La presenté yo, la puedo retirar. Lo que pasa es que está votada, entonces requiere la unanimidad para Sí. reabrirla y declararla inadmisible o retirarla. ¿Sí le parece? Prefiero yo retirarla, po. O declarar inadmisible, que se declare inadmisible. Ok, diputado informante entonces. Ayer habíamos acordado el diputado informante, ¿no? No alcanzamos. ¿No alcanzamos? ¿Ya? Bueno, ¿Usted? bueno, con mucho gusto. Muchas gracias Entonces, por el honor. No, tenemos otro proyecto. nos queda más. Sí, ya está demasiado rápido. No sé, algo vamos a... Ya, Oye, el mora- ayer lo primero que... Por último... Corresponde continuar la discusión particular del proyecto sobre convalidación de prácticas profesionales, boletín 7793-07, que está refundido con los boletines 8476-07, 9874-07 y 10307-07. Aquí lo que tenemos pendiente es que el Ejecutivo iba a proponer algunas indicaciones a este proyecto, ¿no es cierto? Eso fue lo que me informó el secretario, que faltaba... estudiando el tema de los convenios. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ya. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo, don Álvaro Báez, jefe de la División Judicial. A ver, ahí está. A ver, presidente, sobre estas mociones refundidas, la verdad es que bueno, nosotros estuvimos estudiándolas y algunos comentarios generales. Primero, me voy a referir a la 8476, que plantea la posibilidad de que las corporaciones de asistencia judicial puedan celebrar convenios con otras instituciones públicas a los efectos de que los postulantes puedan realizar su práctica. Esto la verdad es que ya existe. La moción plantea a título ejemplar la posibilidad de que se pueda celebrar convenios con el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, que son precisamente las dos instituciones que consigna expresamente la ley. Y sobre este punto, lo que les puedo contar es que cuando nosotros asumimos el gobierno, nos encontramos con una situación que es propia de la estructura de las corporaciones de asistencia judicial, que como ustedes recordarán, es un servicio público que está dividido en cuatro. Son cuatro instituciones, corporaciones autónomas de derecho público, que cada una de ellas tiene su propio consejo directivo, tiene una estructura donde, si bien es cierto, la preside el Seremi de Justicia, el Seremi de Justicia es parte de este consejo directivo, que está integrado además por los decanos de las escuelas de derecho laica y católica, uno de cada una, se replica en tres de las corporaciones, un representante del Consejo de Defensa del Estado, dos abogados que son representantes del Ministerio de Justicia, abogados de ejercicio libre, y por lo tanto, cada una dentro de su propia estructura autónoma ha sido relativamente autónoma, valga la redundancia, los efectos de desarrollar y de celebrar estos convenios de colaboración con otras instituciones. Y teníamos una particularidad con la Corporación del Biobío, porque la Corporación del Biobío aplicaba en términos muy estrictos la norma del Código Orgánico y sostenía que solamente era posible suscribir convenios a los efectos de realizar la práctica con el Ministerio Público y con la Defensoría Penal Pública, y por lo tanto no teníamos posibilidad de promover la suscripción de convenios con otras instituciones públicas. De hecho, recuerdo en particular una solicitud que nos llegó desde Temuco, presidente, donde la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer nos requería a los efectos de que pudiéramos instar la posibilidad de que la corporación, que para estos efectos es la del Biobío, pudiera celebrar un convenio en el bien entendido de que la asistencia jurídica a mujeres vulneradas en sus derechos requería mayor mano de obra, por así decirlo. Pero en esa oportunidad no pudimos, puesto que el director de la corporación era del parecer contrario a que se pudieran celebrar este tipo de convenios.
cosa distinta de que ocurre en las otras 3 corporaciones, en Santiago, en la región metropolitana, en la región del Biobío y la corporación de Arica y Tarapacá, donde sí efectivamente se celebran y tenemos al día de hoy una gran cantidad de convenios. Ahora, lo que les puedo contar es que en la región en la corporación del Biobío, luego de cambios de autoridades, qué sé yo, hoy día hay una disposición distinta y estamos en proceso justamente de celebrar una serie de convenios. Entonces, lo que les quiero señalar en definitiva es que esta moción, a ojos del Ejecutivo, carece de utilidad. Ahora, con respecto a las otras mociones que en lo sustantivo lo que plantean es que en la etapa de formación práctica de los abogados se pueda considerar la misma situación que hoy día se aplica a los funcionarios del Poder Judicial, el entendido que al cabo de una cantidad de años de servir los cargos se les reconoce esto, los efectos de poder realizar su práctica profesional, o mejor dicho, de tenerla por realizada. Estas mociones lo que plantean es incorporar dentro de la misma lógica a los funcionarios de la administración pública, ¿ya? A los funcionarios de la administración central y descentralizada del Estado. Y al respecto, pues, señor presidente, la opinión nuestra es que este es un tema bastante complejo, que tiene bastantes aristas. Si consideramos por una parte, y más allá de las consideraciones o de las opiniones que podamos tener cada uno, que la definición de abogado es una definición que está establecida en la ley. Es el 520 del Código Orgánico de Tribunales el que define quién es un abogado. Y un abogado, a estos efectos... Hay varias definiciones en todo caso. Es que la definición legal No, es una broma. es la que establece el Código Orgánico. Hay varias definiciones de abogado, presidente. Y de la esencia, lo que en definitiva define es la esencia del abogado, que es la defensa de intereses ajenos en juicio. Y desde esta perspectiva, naturalmente, quienes pueden adquirir esas destrezas, esas habilidades, desde el punto de vista del ejercicio de una función pública, sin lugar a dudas, son, por cierto, los funcionarios del Poder Judicial, los funcionarios que a diario están redactando resoluciones o ayudando a redactar las resoluciones, recibiendo escritos, que ven el quehacer forense del día a día. Y esa, por lo tanto, es una decisión legislativa muy antigua. La pregunta es si hoy día nosotros vamos a permitir que funcionarios de la administración pública que se han desempeñado en otras funciones puedan también considerarse este ejercicio funcionarial como apto para liberarlos de la carga, que más que una carga, es parte del proceso de formación del abogado, el realizar la práctica. También hay consideraciones tales como si en lo sucesivo la práctica pudiera seguir siendo considerada un requisito para ser abogado. Perfectamente pudiéramos reconsiderar esta norma en el sentido de permitir que cada escuela de derecho, conforme a sus propias orientaciones, y sobre todo hoy día en que tenemos una cantidad muy grande de escuelas de derecho, puedan establecer qué tipo de profesional es el que ellos quieren formar. A lo mejor hay profesionales del derecho que en su... No, lo que estoy planteando, señor presidente, son consideraciones para que ustedes puedan discutirlas. Nosotros sobre el punto no tenemos una decisión. O sea, disculpe, como estaba hablando en nombre del Ejecutivo, yo le pregunto si esa es una sugerencia al Ministerio de Justicia de que en el fondo se elimine la práctica, que podría ser esa, porque como usted viene en nombre del Ministerio de Justicia, ¿ya? Me parecería extraño que el Ministerio de Justicia esté de alguna manera sugiriendo de que eliminemos la práctica. No sé cómo lo harían con todo el sistema de acceso a la justicia. Entonces, le pregunto si lo que usted está señalando lo está haciendo a título personal o a nombre del ministerio que está representando hoy día. Señor presidente, lo que yo estoy planteando son una serie de antecedentes, de consideraciones generales que creo que son importantes que ustedes las visibilicen al momento de discutir un proyecto como este.
Naturalmente estamos en un proceso previo a la ley y naturalmente esto nos da la libertad de poder considerar muchos aspectos importantísimos a la hora de abordar un tema como este. Insisto, no es la posición del Ministerio de Justicia eliminar la práctica. Lo que estoy planteando es que al momento de abordar algo tan importante como es la formación práctica de los abogados, hoy día la situación, la realidad social es muy distinta a la que existía cuando se establecieron las normas que nos gobiernan hasta el día de hoy. También les puedo recordar, me permito recordárselo, la cantidad de veces que la propia Corte Suprema ha levantado el punto, con preocupación por la cantidad de abogados que la Corte a diario inviste. Y la calidad, o sea, por cierto, la calidad es un tema muy importante que la propia Corte Suprema lo ha levantado. Y permítame, señor presidente, hacer una apreciación muy personal, pero me ha tocado estar enfrente de abogados que no distinguen un contrato de una demanda. Y por lo tanto, la Corte Suprema, que también le pasa en el Poder Judicial, esto es pan de cada día, están preocupados porque ellos tienen la obligación legal, en tanto se cumplen los requisitos de entregar el título de abogado. Y ellos dicen, chuta, es complicado porque nosotros a estos efectos funcionamos prácticamente como un buzón. Ellos han implementado todo un sistema de acreditación de ciertos requisitos en aquellos casos en que hay homologaciones de estudiantes que han finalizado sus estudios en escuelas distintas a aquellas donde comenzaron, en fin. Entonces, tenemos una serie de aspectos que son bien complejos, digamos, al momento de abordar. Sí, me preguntas, ¿cuál es la opinión respecto del proyecto? Sí, porque para eso lo invitamos. ¿Cuál es la opinión respecto del proyecto? ¿Ustedes son contrarios al proyecto? Porque podemos discutir mucho respecto a si los requisitos de la formación, la acreditación de las carreras, yo creo que es un tremendo debate, ¿no es cierto?, respecto de la calidad, la cantidad de abogados, un tremendo debate, pero aquí estamos discutiendo un proyecto en particular y no me queda claro cuál es la posición del Ejecutivo respecto de este proyecto en particular que estamos discutiendo, que estamos llamados a votar el día de hoy, ¿ya? Para eso invitamos al Ejecutivo, no para poder ver respecto de la calidad y suficiencia de los profesionales del derecho. Entonces, eso es lo que le quiero consultar directamente a usted, señor Pavés, como representante del Ejecutivo. Señor presidente, a esa pregunta le debo señalar que no tenemos una posición adoptada y por lo mismo lo que he venido a hacer es simplemente a levantar una serie de aspectos que me parece son muy importantes que ustedes puedan considerar al momento de abordar esta iniciativa. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra ahora a don Ignacio Ramírez, presidente nacional de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, que entiendo además va a hablar a nombre de distintas organizaciones que están hoy día presentes, ¿no es cierto? Asociaciones de funcionarios de la Subsecretaría de Justicia, ¿ya? Por ahí tenía el listado, ¿ya? Para que podamos escucharlo también en relación a por qué ustedes están tan interesados, digamos, en que nosotros podamos de alguna manera avanzar en este proyecto. Don Ignacio, le ofrezco la palabra. Okay. Muchas gracias, buenas tardes. Tal como lo señala el presidente, nosotros como asociaciones de funcionarios hemos tratado ya desde el año 2015, ya insistentemente o reiteradamente, de poder colocar este tema en discusión. Las asociaciones que estamos representadas y que hemos sido constantes en la presencia es la Asociación de la Defensoría Penal Pública, del Ministerio Público, de la Subsecretaría de Justicia, de las Corporaciones de Asistencia Judicial, de la Asociación de Funcionarios de la Cámara, y con ellos hemos tenido esta línea. ¿Ya? Para nosotros, ¿ya? Además de haber participado en instancias en la comisión, también producto de algunas de las presentaciones, fuimos a audiencia con el presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmech, ya sobre esta misma materia. En la Administración de Justicia previa, cuando está la ministra Blanco y subsecretario Suárez, ellos también dieron y participaron en esta misma instancia el año antes pasado, dando una opinión más o menos favorable, y eso debe estar registrado en actas. La discusión sobre lo que se planteaba recién por el señor Pavés sobre la calidad del derecho, tal como lo señaló el presidente, escapa de lo que nosotros estábamos planteando y persiguiendo.
El objetivo principal es poder hacer una similitud de lo que está establecido en el Código Orgánico del Tribunal, en el artículo 523, que establece que para los funcionarios del Poder Judicial, hasta la 5ª categoría, se homologa la práctica si tienen 4 años de desempeño en cualquiera de las unidades. Más aún, después, en esta misma discusión, haciendo las investigaciones respectivas, en el Poder Judicial se amplió para la justicia penal, es decir, los administradores del tribunal que no están en esta categoría también ingresaron. La justicia militar también tiene esta franquicia de la homologación y sentíamos ya que estábamos quedando atrás. Más aún, ya, tal como se confirmó, hoy día somos sujetos de instituciones donde los practicantes van, la Defensoría y el Ministerio Público, y la práctica que hacen es la misma función que tienen nuestros funcionarios. No obstante, por una interpretación que hizo Contraloría ya hace un par de años, si nuestros funcionarios quieren hacer la práctica en nuestras instituciones, tienen que solicitar un permiso sin goce de remuneraciones. Entonces la situación se vuelve compleja desde el punto de vista personal, porque no todos los funcionarios tienen la capacidad para sustentar y mantener su familia por 6 meses para poder hacer la práctica profesional. No obstante, la función es la misma que hacen los practicantes, porque hoy día los practicantes en nuestras instituciones no pueden litigar. Por lo tanto, tienen solo un manejo de los sistemas administrativos y de acompañamiento a los abogados titulares. La propuesta, en resumen, finalmente es que los funcionarios tanto de estas instituciones que hoy día somos sujetos de práctica, Ministerio Público y Defensoría, podamos homologar la práctica si tienen más de 4 o 5 años y que eso esté certificado por el jefe de servicio. Y además, para aquellos funcionarios públicos de las otras instituciones, siempre y cuando el desempeño haya sido en la unidad jurídica respectiva. O sea, y ahí en alguna sesión también conversábamos que si hay un funcionario, no sé, que es arsenalero en un hospital y estudió Derecho y trabaja en el pabellón, esa persona no va a ser beneficiado con este proyecto porque no se desempeña en la unidad jurídica de la respectiva institución. También aprovecho la instancia y la oportunidad, cuando nos reunimos con el presidente de la Corte Suprema, ya él expresó su voluntad o su parecer favorable a avanzar en este proyecto. También ahí nos señaló que hiciésemos presente ante ustedes la comisión que si era necesario, él estaría dispuesto a asistir si ustedes lo invitaban en su calidad de presidente de la Corte Suprema. ¿Ya? Entonces aquí estamos en un proyecto que está buscando la igualdad, la justicia para muchos funcionarios públicos que por distintas razones, principalmente económicas, no pueden hoy día terminar las obligaciones para acceder al título de abogado y poder, en definitiva, generar una movilidad social también en ese grupo de personas. Eso es, presidente. Muchas gracias. Yo quiero dar algunas opiniones al respecto. Lo primero es que aquí estos son boletines refundidos, ¿no es cierto?, que van en distintos sentidos. A mí me parece necesario el que hay que incorporar en el tema de los convenios, entre otros, con esa frase entre otros, con el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, porque yo creo que era adecuada la interpretación que hacía la Corporación del Biobío, porque es súper taxativo lo que dice la ley, más allá de que en los hechos se puede haber ampliado convenios con otras instituciones. Yo sé que también existen con los municipios a través de los PAG, etcétera, pero lo que dice el número 5 del artículo 523 señala que las corporaciones de asistencia judicial para este efecto podrán celebrar convenios con el Ministerio Público y con la Defensoría Penal Pública, punto. Eso es lo que dice. Si nosotros queremos habilitarlos para que puedan celebrar otro tipo de convenio, a mi juicio debiéramos decirlo en la ley. Y luego, ¿no es cierto?, el reglamento definirá cuáles son los requisitos para esos convenios. Yo estoy de acuerdo que aquí hay, de alguna forma, una discriminación, porque resulta que los funcionarios del Poder Judicial sí pueden entender que tienen hecha su práctica profesional
si es que han desempeñado sus funciones durante 5 años de las primeras 5 categorías del escalafón del personal de empleados oficiales de secretaría, sin hacer distinción de qué tipo de funciones. Basta con que hayan desempeñado funciones ahí, ya a lo mejor no propiamente funciones jurídicas, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero con que hayan desempeñado funciones en las oficinas aparte, ¿no es cierto? Poniéndole el timbre a lo mejor en el mesón, ¿ya? Puede ser perfectamente, tiene la práctica profesional. Entonces hay un estatuto privilegiado, creo yo, respecto a ello, en relación a otros funcionarios públicos, y creo que eso, de alguna manera, se resuelve bien en el boletín 10.307. No me gusta la solución del 9.874. ¿Por qué? Porque la del 9.874 lo que hace es, de alguna manera, perseverar en esto de que da lo mismo lo que haya hecho, solo por haber estado en la institución, se entiende hecha la práctica, lo que lo denaturaliza completamente. ¿Ya? Sí, igual en que trabajaba en el área de finanzas, ¿no es cierto?, de finanzas de un servicio, ¿ya? Y que estudió Derecho, solo por haber trabajado en finanzas 4 años, va a entenderse hecha la práctica profesional. Creo que eso es flexibilizar demasiado. Por lo tanto, lo que establece el boletín 10.307 a mí me parece bien adecuado, que dice: los funcionarios de la Administración del Estado que, estando contratados por la respectiva repartición pública y de acuerdo a la certificación que el ministro de Fe respectivo otorgue, hayan desempeñado labores jurídicas por al menos 4 años continuos. Me parece absolutamente adecuado. Asesor legislativo, secretario de los miembros del Congreso Nacional o de sus comités que, estando contratados por la respectiva corporación y de acuerdo a la certificación del secretario general de la Cámara de que se trate, hayan desempeñado labores por al menos 4 años continuos. También debería ser labores jurídicas, o asesoría parlamentaria, ¿no es cierto? Sí. Y funcionarios o empleados del Poder Judicial por el hecho de haber desempeñado sus funciones durante, ahí establece 5 años, que es lo que establece la ley, pero deberían ser todos 4. ¿Por qué deberíamos rebajarlo a 4? Si vamos a fijar el estándar en 4, fijémoslo en 4. ¿Ya? En las primeras 5 categorías del escalafón del personal de empleados oficiales de secretaría. A mí me parece que esa es la mejor solución. No me gusta, insisto, la 9.874 porque no distingue en relación a la naturaleza de la prestación que desempeñaba. Yo no sé cuál es la opinión de ustedes. Respecto, ¿están de acuerdo? Diputado Andrade. Yo tengo un problema previo respecto de esta iniciativa. Porque yo entiendo que la práctica profesional es una retribución que hace el estudiante de Derecho que egresó de la universidad sobre la base de cumplir una labor social ad honorem, de prestación de un servicio a aquellos que son más pobres y que tienen incluso el privilegio de la pobreza. Yo no sé si han cambiado mucho las cosas, pero siempre entendí que la práctica profesional tenía ese sentido, tenía un sentido esencialmente de trabajo social, de configuración de un privilegio que había significado tener un acceso a un conocimiento jurídico que permitía resolver problemas de carácter jurídico-social, que finalmente tienen que ver con personas. En la universidad que yo estudié había incluso un ramo de práctica. La clínica, las famosas clínicas jurídicas, que se desempeñaban en comunas muy populares y que tenían ese sentido, cómo poder ayudar a resolver problemas de personas que no tenían acceso a un abogado por razones económicas y que en consecuencia por razones de su situación de pobreza requerían el modesto aporte que podía hacer un estudiante. Y siempre he entendido la práctica en esa dimensión. Entonces, a mí me cuesta perseverar en lo que yo entiendo es un error. Porque aun cuando haya tenido incluso una experiencia en el Poder Judicial, a mí me sigue siendo necesario que esa persona preste un tiempo de servicio gratuito a la comunidad y genere una interacción con personas. Incluso vea mayor amplitud en el bagaje de su propio conocimiento respecto a materias que, aunque tenga 10 años, en una específica repartición tiene solo ese conocimiento. O sea, a mí me gustaría que los funcionarios de la Cámara, aun cuando hayan prestado servicios jurídicos de asistencia, vayan alguna vez a un consultorio y conozcan la gente que necesita que le resuelvan un problema de arriendo, pues, o incluso de comodato.
Entonces, me complica porque entiendo que hay un desmedro, hay un desequilibrio, y en ese sentido, desde el punto de vista gremial, lo entiendo perfectamente, pero no sé si resolver estos problemas significa perseverar en un error, porque ese es un doble error. O sea, si en principio, si en mí estuviera, yo incluso dejaría sin efecto las otras privilegios. Yo estudié en un momento en que hubo un convenio entre mi universidad y el Poder Judicial y entraron a estudiar leyes un conjunto de funcionarios de largos años en tribunales del crimen esencialmente. Y después fueron grandes ministros de corte, Claudio Pavés, varios. Y me acuerdo perfectamente que para ellos era un problema, porque no habían tenido jamás experiencia en materia civil, en materias de menores, y tenían la práctica hecha. Para ellos la clínica de la universidad fue esencial en ampliar el bagaje de su información y de su conocimiento. Entonces, a mí me incomoda que nos olvidemos de la esencia de la práctica, del sentido. Estudiar, probablemente ahora ya no lo es tanto, era un privilegio, ¿no? Y ese privilegio tenía un costo. Y ese costo significaba hacerse cargo de los problemas. Por eso me causa extrañeza, y lo digo con mucha franqueza, pero con no poca preocupación, de que el gobierno de Chile no tenga una opinión sobre esto. Cuando uno no tiene una opinión, hay dos alternativas: o no sabe, o le da lo mismo. Y yo espero que no sea ninguna de las dos cosas. Pero no veo otra alternativa. Por lo menos desde el punto de vista conceptual, digamos, ¿eh? Entonces, mire, yo estoy dispuesto a ver las iniciativas que sea, pero tengo este problema previo. Si usted, no sé si era de previo expresar pronunciamiento, porque no hay una moción al respecto. Pero si usted me empieza a preguntar, lo primero que se me ocurriría es más bien dejar sin efecto las otras excepciones, más que hacerme cargo de más excepciones. Porque se pierde el sentido. Y créanme, al margen de las disquisiciones que se han hecho, que son todas muy pertinentes, hay un problema más de fondo, y a mí me gustaría que ustedes pudieran, no sé, hablar con el ministro, hablar con la presidenta, hablar con alguien que les pudiera orientar una opinión al menos, pues. En una de esas les sugiero hablar con la gente. Yo los invito a mi distrito, a Puente Alto, vayan a conversar. El gran problema que tenemos, porque no hay postulantes en las corporaciones para hacerse cargo de los problemas que hay. No hay postulantes. Y si seguimos teniendo menos postulantes, créame que la corporación va a carecer de sentido. Entonces, si lo que hay detrás, ante la nula opinión del gobierno y las iniciativas que estamos conociendo, es que tengamos menos alternativas de prestar un servicio jurídico a personas que requieren y que no tienen como diablo pagar por ello, créanme que hago til. Hago til de cuál es el sentido de mi gobierno. Sí. Bueno, yo tengo una información de que al revés, de que hay en general bastantes postulantes y que hay largo espera, digamos, de mucho tiempo para que puedan asignarle una práctica. Esa es la información que yo tengo. Yo hice mi práctica ya hace algunos años, la hice en el PAC de Quilicura, ¿ya? Y en mi universidad, en la Universidad de Chile, también teníamos clínica jurídica, y después hice mi práctica, y creo que siempre es bien es muy importante, ¿no? Buenos juristas y abogados. De la Católica salen buenos asesores corporativos. Bueno, y la verdad que es bien, a mí me gusta, creo que es necesario, pero creo que los problemas también de la formación integral en el derecho, a través de también la posibilidad de tener una formación práctica a través de las clínicas, debiera ser más bien requisitos de acreditación, ¿no es cierto?, de las carreras, más bien desde el punto de vista del ámbito de la formación. Pero yo creo que es importante poder sincerar que aquí tenemos una diferencia. La información que nosotros tenemos, que yo tengo particularmente, es que hay postulantes y que muchos postulantes tienen que esperar meses que se les pueda asignar una práctica profesional. El diputado Andrade nos dice exactamente lo contrario. Yo también creo que nosotros debiéramos tener un verdadero servicio de acceso a la justicia mucho más profesionalizado, ¿no es cierto?, que realmente le pueda garantizar prestaciones de calidad a los ciudadanos que no pueden pagar un abogado. Yo creo que en eso estamos al debe, digamos, ¿ah? O sea, si no mejoramos la calidad del acceso a la justicia,
un conjunto de normas que estamos modificando desde el punto de vista procesal, sustantiva, para mucha gente termina siendo igual una realidad que no pueden acceder porque simplemente dependen de cuán en serio se toma un postulante en su práctica, ¿ya? Que en muchos casos además los abogados ni siquiera tienen mucho tiempo realmente de guiarlos, de orientarlos, de ayudarles a resolver. Todos pasamos por la práctica, ¿no? O sea, todo lo hicimos. Entonces, creo que es evidente que necesitamos modernizar el acceso a la justicia y profesionalizarlo. Ese es otro debate, ¿ya? Pero creo que es absolutamente pertinente, ¿ya?, que se pueda aclarar si efectivamente estamos hoy día enfrentando un déficit de postulantes a las corporaciones y que tenemos a las corporaciones sin los postulantes necesarios como para poder responder a la demanda de la ciudadanía, o es al revés, donde permanentemente se recibe la queja de que tenemos muchos postulantes que se demoran en la titulación porque pasan meses y meses sin que se les otorgue una práctica profesional. Y eso creo que por lo menos en eso tendrá una opinión o una información del Ministerio, ¿no? Sí. Tenemos esa información, señor presidente, y lo que le puedo decir que varía bastante. Y tiene que ver un poco también con lo que les contaba al comienzo, con esta situación que tenemos de 4 servicios distintos. En la región metropolitana, el promedio es de 90 días, entre que se requiere la posibilidad de hacer la práctica y entre que se comienza a hacer la práctica. 90 días de espera. Ahora, ¿dónde tenemos las mayores demandas, por así decirlo? Es en la segunda instancia. Es en las comunas de Providencia, La Reina, Las Condes. Pero efectivamente, tal como lo plantea el diputado Andrade, tenemos dificultades en las zonas periféricas. En las zonas periféricas la disponibilidad para realizar la práctica es prácticamente inmediata. Algo similar ocurre en el norte, en Arica, en Tarapacá, en Antofagasta, en el Biobío. Naturalmente, Concepción concentra una mayor cantidad de requerimientos a los efectos de hacer la práctica, pero no hay ningún inconveniente en que en la periferia puedan realizar la práctica los postulantes. Efectivamente, nosotros tenemos plena conciencia como gobierno de la demanda y el requerimiento permanente por profesionalizar el servicio. Lo que les puedo señalar, por ejemplo, es que en materia de defensa laboral, el servicio ha avanzado a una prestación que es 100% profesional. Ahí la figura del postulante ni siquiera existe, ni siquiera como apoyo. En materias de familia, hemos avanzado a un 60% de asistencia exclusivamente profesional, y si incorporamos luego la figura del postulante, en la cual el postulante comparece junto con el abogado, llegamos a un 80% de cobertura, y solamente el 20%, que son audiencias naturalmente de menor importancia, son atendidas por postulantes. Y en consecuencia hoy día la figura del postulante es muy importante, nadie pone en tela de juicio aquello, pero básicamente en aspectos civiles. Y los aspectos civiles, como ustedes bien saben, son aspectos que no han sido objeto de reforma, sino a través de la incorporación del sistema de tramitación electrónica. Como Ejecutivo compartimos plenamente la apreciación que ha hecho el diputado Andrade en función de cuál es la función social de la profesión de abogado. El abogado es aquella persona que es investida por la autoridad competente y tiene la posibilidad de representar los intereses de las partes litigantes. Esa es la definición por esencia y que está contenida por lo demás en la ley. Y un Estado de Derecho lo que nos obliga es a reconducirnos por las definiciones legales. El resto, lamentablemente, nos guste o no nos guste, podamos tener críticas o no tener críticas, no existe. Y cuando yo planteaba como un elemento a considerar cuál es la definición del abogado, lo que estoy poniendo justamente el acento es en aquello. Los profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional, me tocó conocerlo hace bastantes años atrás, hicieron un estudio comparado de cuáles son los requisitos para ser abogado en el resto de los países. Y les sorprendería constatar que en Chile el ser abogado es muy fácil, es extremadamente fácil.
egresado de la carrera de Derecho, una práctica profesional de 6 meses, mayor de 21 años, abogado o licenciado, en fin, y sería. En otros países ser abogado es un proceso tremendamente complejo. Tenemos el sistema del common law, con el sistema de barras o el sistema francés, en fin. Entonces, cuando nosotros estamos formando una persona que va a tener la carga de defender los intereses de otro en juicio, pucha que es algo importante. Y como les decía al comienzo, hoy día el ejercicio de la profesión de abogado está bien venido a menos. Y si vamos a seguir facilitando las posibilidades de que personas sean abogados, yo creo que es algo complejo. Estoy dando una opinión muy personal, ¿eh? Y cuando les señalo que, bueno, yo no estoy autorizado para traer una opinión del Ejecutivo porque no lo hemos conversado con las autoridades. Me pidieron traer algunos elementos, entre ellos la información respecto a las prácticas profesionales, y es lo que hemos traído. Eso, señor presidente. Perfecto. Señor Ramírez, ¿algo más que agregar? Porque no estamos con quórum para votar. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Quizás clarificar algunos elementos de los hechos, ¿ya? Tal como se ha señalado hoy día y en otras instancias en esta comisión, la representación, ¿ya?, que quiere o que busca la ciudadanía a través de las corporaciones es la defensa de sus intereses, ¿ya? Pero ya en familia, en trabajo y en penal, esa representación tiene que estar dada por un abogado. Por lo tanto, el practicante no representa a la familia en la práctica. Acá hay hoy día compañeros que son del Ministerio Público, ¿ah? Y aquí me confirman que la labor que hace un practicante en el Ministerio Público, ¿ya?, no es del ámbito penal, sino está en el ámbito administrativo, no está litigando en sala, ¿ya? En el caso nuestro, desde la mirada de la defensa, un practicante tampoco puede ir a litigar a sala. Entonces, y es el funcionario de la Defensoría, el funcionario del Ministerio Público que acompaña a este practicante, hacen la misma tarea y no pueden obtener su convalidación, su homologación, que es lo que estamos buscando. En general son trabajadores, hombres y mujeres jefes de hogar. Entonces, estar con la presión de un permiso sin remuneraciones por 6 meses no es sustentable por una buena parte de los trabajadores. Y lo que estamos buscando es justicia, ¿ya? Que nuestros trabajadores, funcionarios públicos, en el ámbito de estas instituciones que tienen que ver con la justicia, no estamos hablando del Senatur, ¿ya?, que tengan el mismo tratamiento que tienen hoy día los funcionarios del Poder Judicial. Y aquellos funcionarios del resto de la administración, con las restricciones, tal como lo señalaba el presidente, que sean funcionarios que se desempeñen en unidades jurídicas, ¿ya?, pero con certificación del ministro de Fe, del jefe de servicio, ¿ya? Pero es un tema de justicia, eso es lo que buscamos. Muchas gracias. Sí, diputado Andrade. Solo una consulta, y si lo quisiéramos fuera legislar para que ese permiso para hacer la práctica fuese remunerado, ¿resolvería el problema? No, estoy preguntando. A lo mejor esa es la solución. Claro, pero si siempre, o por lo menos las otras veces que estuvimos en esta instancia, si estamos hablando de este proyecto o esta idea de moción, si no tiene o no implica un gasto fiscal, ya puede ser promovida desde acá. Pero si estamos hablando de pagarle la remuneración,
se amplía el contexto más allá de los funcionarios públicos, sino también tendríamos que hablar de los jóvenes que están saliendo recién de la universidad, que también podrían alegar el mismo principio, o cuando en alguna instancia se hablaba de la obligatoriedad para los médicos o para el servicio militar. Entonces yo creo que se escapa. Sí, lo único que yo creo que es evidente que esto requiere una indicación del Ejecutivo. Y si el Ejecutivo no tiene ni opinión, menos va a presentar una indicación. Diputado Andrade. Pero se puede ir con una buena idea. Porque mire, yo de la argumentación que se da, la argumentación de que se asimile a otras situaciones, como a mí no me parecen las otras situaciones, usted comprenderá que es un argumento que no me hace mayor sensibilidad, para serle franco. Sí me hace mucha sensibilidad lo que plantea desde el punto de vista del derecho de los trabajadores, de poder acceder a estas cosas y que no están en condiciones muchos de ellos de poder soportar una cantidad de tiempo así, pero con la misma razonabilidad le puedo decir, bueno, si lo que estamos entendiendo que la práctica profesional es un aporte a aquellos que requieren la asistencia legal y que están y no están en condiciones de soportar económicamente aquello, bueno, a lo mejor la alternativa es que el Estado se haga cargo de eso. Yo no espero que en este momento el Ejecutivo dé una respuesta, pero eso podría ser una mejor solución al problema que tenemos, si ese es el problema. Por eso quería puntualizarlo, no necesariamente lo estoy interpelando para que me responda, no me malentienda, pero quiero descubrir la naturaleza del problema, porque si ese es el problema, la solución es otra. Si el problema es el primero, de una arbitraria distinción entre uno y otro, a lo mejor la solución del problema no es elevar a los que están en desmedro a una cuestión que yo entiendo que puede ser errónea, sino que también fijar la misma regla, porque si fijamos la misma regla, se termina la arbitrariedad. Sí, señor Ramírez. Sí, insisto, nuestro punto, claro, tiene que ver que hoy día los practicantes, por un lado, hacen el mismo trabajo que los funcionarios que no son abogados, que están junto a ellos acompañándolos en la práctica. Que los practicantes no pueden representar en juicio, ¿ya?, porque la norma no lo permite. Que sí se ha ido ampliando a situaciones similares, como ocurrió con la justicia militar o como ocurrió con la parte administrativa de la nueva justicia penal, que sí pueden homologar el tiempo trabajado y que se les reconoce la experiencia. Porque aquí no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de funcionarios que se han desempeñado, muchos desde el inicio de la reforma, y que con esfuerzo familiar y de tiempo han logrado estudiar la carrera de Derecho en la noche, por lo tanto, conocen de lo que estamos hablando, se manejan con el lenguaje y con los términos y hacen el trabajo, ¿ya? Pero no pueden terminar por un tema administrativo. Entonces, insisto, lo de nosotros, la principal mirada es el de la justicia, ¿ya?, que podamos tener todos los funcionarios la misma oportunidad y acceso de poder terminar su estudio. Estamos en condiciones de votar por falta de quórum, pero vamos a ver si es posible lograr que podamos construir una indicación. Ahora, yo no sé si es que, tomando un poquito la propuesta del diputado Andrade, si ustedes nos pueden tener para la próxima sesión una opinión, ya no respecto a este proyecto, sino que la posibilidad de que efectivamente, como esta práctica requiere en definitiva una dedicación exclusiva, se puede hacer mediante el uso de un permiso especial con goce de remuneración. Así que el Ejecutivo estaría en condiciones de poder presentar una indicación en esa línea. ¿Sí? Diputado Andrade. Por mandato de la ley, las prácticas son remuneradas. Lo conseguimos después de largas luchas. No hay prácticas gratuitas hoy día en el sector público. Y en el caso, además de las prácticas, ni siquiera estamos hablando de semanas enteras. Estamos hablando de 2 o 3 días. Está bien, pero lo que te digo es que perfectamente, o sea, lo que se está planteando es que una persona que trabaja en el sector público, que recibe una remuneración por eso, va a seguir
prestando una cuestión que es básica del sector público, que servir a las personas y a los ciudadanos, ¿por qué va a dejar de recibir su remuneración por aquello? Finalmente es ese el dato. Y creo que es un dato que se puede explorar, sin perjuicio de que yo reconozco que hay injusticia en esto. Y tal vez con este sistema la justicia sería mucho más fácil de lograr. A ver, ¿sí? Sí, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Naturalmente vamos a estudiar lo que nos están solicitando, pero les adelanto que pudiera surgir inmediatamente el problema en función de que la práctica es gratuita. Tenemos hoy día y hemos tenido bastantes reclamos de postulantes que nos piden que se les reconozca la calidad de estudiante a los efectos de que puedan pagar, tener una tarjeta nacional estudiantil, que puedan tener un seguro. De hecho, la Corporación de la Región Metropolitana en algún minuto tuvo la tarjeta nacional estudiantil, pero luego la Contraloría General de la República, interpretando en el sentido de la más absoluta gratuidad y en el sentido de que ya no son estudiantes, pues son egresados de las carreras de Derecho, no tienen el derecho a esta tarjeta nacional estudiantil, de manera que podríamos generar una situación bastante, o una nueva injusticia en función de que van a haber algunas personas que van a estar recibiendo remuneraciones por el efecto del goce de sus remuneraciones como funcionarios y otros que no lo van a estar haciendo. Ahora, es muy importante también, a propósito de las grandes discusiones como país, recordar que la práctica gratuita estaba en la lógica también de una educación gratuita. Era en la época en que la universidad era gratuita. Y por lo tanto, efectivamente, era la contraprestación que hacían quienes habían recibido esta educación de desempeñarse gratuitamente para el Estado durante 6 meses. Incluso también está la figura del abogado de turno, en la misma lógica. Hoy día la situación es distinta. Por eso yo creo que hay una serie de elementos que abordar. Estamos naturalmente en una discusión, yo entiendo, en general todavía, y por lo tanto es el minuto en particular. Entonces. Diputado Andrade. Me surge una duda después de escucharlo y claro, no puedo obviar el precedente de sus anteriores intervenciones, si está hablando, respondiendo la consulta que le hacemos o está hablando a título personal. Entonces yo le recomendaría, pero con la humildad de un modesto parlamentario, que tal vez haga la consulta en el ministerio y nos corresponda a lo que se ha planteado para tomar una mejor decisión. Si usted nos puede anticipar que esto es lo que va a decir el ministerio, bueno, lo tomamos en esa condición, pero como ya nos sucedió hace un rato atrás, para no pasar nuevamente por ese pequeño bochón. Colegas, para que estén informados los que se reintegran a la comisión, surgió acá la idea de poder, a lo mejor, indicar este proyecto en un sentido distinto, ¿ya? Que no pase por ir ampliando las hipótesis de prácticas profesionales, una propuesta del diputado Andrade, sino que, porque él señala que es muy importante, cosa que yo comparto, que ojalá todos los abogados pasen por esa experiencia, ¿no es cierto?, de estar en las corporaciones. El ejercicio de la profesión no solo tiene que ver con el poder realizar una labor puramente jurídica, sino que también el relacionarse, ¿no es cierto?, con los clientes, poder tratar de entender sus problemas y ver cuáles son los asuntos de relevancia jurídica que hay ahí, ¿no es cierto?, cómo transformarlos en definitiva después en una causa judicial. Y por lo tanto una experiencia bien rica. Yo, a priori, soy partidario de poder buscar una solución, porque obviamente hay un injusto y una discriminación. Y el diputado Andrade señala que a lo mejor esto podría resolverse sobre la base de que el Ejecutivo pudiera presentar una indicación que quienes son funcionarios públicos, ¿ya?, puedan realizar la práctica profesional sin que esto signifique, digamos, tener que optar a un permiso sin goce de remuneraciones, sino que un permiso especial con goce de remuneraciones, ¿ya? Y eso es lo que se le ha planteado al Ejecutivo para ver si está en condiciones de poder respondernos de aquí a la próxima sesión, ¿ah? Y por lo tanto no votar en particular este proyecto hoy día. Diputado Cheroni. Por supuesto que lo que he escuchado yo y como indicación futura que se podría dar me parece muy
buena, pero lo único que me queda dando vuelta, porque uno de los argumentos que se habían dado también, si no me equivoco, era el hecho precisamente de la incapacidad de poder, en el fondo, permitir, diríamos, que se hagan las prácticas forenses o las prácticas con suficiente tiempo y que hay una demora, hay como un cuello de botella grande, precisamente por el no dar abasto a las corporaciones mismas para poder realizar esto. Esa es una duda, pero yo creo que... Dijeron que no. Ah, ¿no? Ya yo. Entonces, ya dijeron que no. Ya que no había un problema de cuello de botella ahí de que las corporaciones no dieran abasto. En las comunas más pobres hay un déficit y en las comunas pobres. Ah, entonces está muy bien. Está bien. Todavía los pobres pagan. Ya. Sí, señor Páez. A propósito del plazo, por cierto, respondiendo a la pregunta del diputado Andrade, por cierto, vamos a hacer las consultas y vamos a evacuar la pregunta que nos están haciendo. Por supuesto, diputado, será solamente una consideración. Ahora, Sería bueno si dijera... como tenemos que conversarlo además al interior del gobierno con la DIPRES, les quería pedir 2 semanas de plazo a los efectos de poder evacuar la respuesta. Si le parece a la comisión, le vamos a dar 2 semanas de plazo, pero que sean 2 semanas. No, ¿ya? por supuesto. ¿Ya? Porque la verdad es que este proyecto se le pidió opinión al Ejecutivo, pasaron meses y el Ejecutivo llegó sin opinión. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros esperamos que ahora vamos a esperar 2 semanas, pero tener una respuesta. ¿Ya? Por sí o por no, pero tener una respuesta del Ejecutivo. Lo que no puede ocurrir es que llegue un representante del Ejecutivo, usted u otro, y que nos vuelva a decir que en relación a este punto el Ejecutivo no tiene opinión. Eso sería realmente bochornoso, como le gusta decir al diputado Andrade, para la comisión y sobre todo para el Ejecutivo. Eso. Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.